En la provincia de Yaroslav se ha estrellado un avión de pasajeros con 37 pasajeros a bordo. 34 de ellos han muerto. Hay que destacar que entre el pasaje se encontraba un equipo de hockey de la Liga Rusa. Ahora vamos a seguir profundizando en torno a este tema y vamos a tratar de establecer contacto con nuestra periodista que se encuentra en Yaroslav justamente para cubrir el foro político mundial que se desarrolla durante estas 2 jornadas y donde se ha desarrollado este accidente aéreo. María, ¿cómo estás? Cuéntanos las últimas novedades de lo que se ha conocido en torno a este accidente aéreo. Pues Mauricio, las noticias están llegando cada minuto, conocemos nuevos datos. Aquí, mientras toda la élite rusa política se encontraba aquí, el día se marcó por la dura noticia de que en las afueras de la ciudad de Yaroslav, donde tiene lugar este foro, tuvo lugar un accidente. A bordo de avión Yak-42 se encontraba un equipo de hockey y se conoce que de toda la gente que se encontraba a bordo murió unas 34 personas. Les voy a decir que estos son los datos que cambian con cada minuto. 3 personas quedan vivas y se encuentran en un estado muy grave. Ahora todos los servicios de emergencia se dirigen al lugar del accidente para prestar la ayuda a los que sufrieron este accidente y ayudar a los que de momento puede prestarles alguna ayuda. Les voy a decir que este equipo se dirigía a la ciudad de Minsk, que es la capital de Bielorrusia, donde tenía que tener lugar el partido entre este equipo de hockey que se llama Lokomotiv con el equipo de Bielorrusia, Dinamo. Pues se planeaba este partido para el día 8 de septiembre. Ahora, María, son algunos de los datos. Sí, María, por lo tanto, el Foro Político Mundial no tendría ninguna relación con este vuelo, sino que serían solamente deportistas los que se encontrarían en este avión, en el Yak-42, ¿no? Esa información está confirmada. Exactamente, Mauricio. Exactamente, es una coincidencia muy trágica, no tenía nada que ver, de momento no se sabe si había en el avión alguien, si a bordo estaba alguien de los participantes del foro político que tiene lugar estos días en la ciudad de Yaroslav. Solo se sabe que este avión se despegaba de la pista de aterrizaje que se encuentra en las afueras de esta ciudad rusa y empezó el incendio y luego tuvo lugar este accidente trágico, en resultado del cual voy a reiterar, murieron de momento, se sabe que murieron 34 personas. Esto se produjo a las 4 de la tarde, hora local, y más noticias están llegando. Les vamos a informar sobre toda la última información sobre este accidente. Justamente, María, han pasado menos de 1 hora desde que ha ocurrido este accidente aéreo allí en la provincia de Yaroslav. Los datos se están conociendo recién, tú nos mencionabas 37 personas a bordo de este vuelo, de las cuales 34 han muerto y otras 3 están en estado grave. Nos mencionabas que había gente del equipo de hockey del Lokomotiv y además de un equipo de Bielorrusia. Confírmanos, por favor, esa información. ¿Hay personalidades destacadas, deportistas reconocidos? De momento se sabe que es un equipo Lokomotiv Yaroslav, o sea, el equipo local de esta ciudad rusa. Se entrenaban aquí y se dirigían a la ciudad de Minsk, que es la capital de Bielorrusia, donde estaba previsto tener el partido que daría el inicio a la Liga Continental de Hockey. Tendría que ser el primer partido de esta liga. Sin embargo, sucedió lo que sucedió y más detalles nos van a informar ahora nuestros colegas. Ahora, María, tú estás justamente allí donde están concentrados los políticos de Rusia. ¿Ha habido ya alguna declaración oficial en torno a lo que ha ocurrido por este accidente? Pues como tú bien has dicho, que ni ha pasado 1 hora desde que tuvo lugar este accidente. Las declaraciones están por esperar. Los políticos, los politólogos y científicos de todo el mundo que están ahora presentes en el foro están en una de las sesiones y declaraciones aún no han tenido lugar, pero por supuesto en estos minutos esta noticia se está divulgando aquí por el centro de prensa donde ahora se encuentra el equipo de RT y por supuesto las personalidades
autoridades, los hombres de Estado, por supuesto, harán las declaraciones en lo que se refiere a este trágico accidente en próximo tiempo. Claro, y nosotros estaremos atentos a ello para poder informar de estas declaraciones en torno al accidente y a nuevos datos que se vayan conociendo a través tuyo, por supuesto, y también aquí en nuestra redacción. Ha sido María Starostina desde Yaroslavl con los detalles de este accidente del avión donde a bordo estaba, como nos decía la periodista, el equipo de hockey sobre hielo del Lokomotiv Yaroslavl. Y además les contamos que este avión de pasajeros modelo Yak 42 es una nave de rango medio desarrollada en la URSS en los años 70. El avión Yak 42 fue diseñado para sustituir al Tu-134 y al Il-18. El primer vuelo de una aeronave de esta serie se realizó en 1975 y su uso en los itinerarios más populares empezó en 1980. El Yak 42 fue el primer avión de producción soviética que recibió los certificados de vuelos internacionales. Las aeronaves de este modelo realizaban vuelos sobre todo el territorio de Europa y las compañías aéreas de más de 130 países disponen de aviones de este modelo, del Yak 42.